Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. El uso del glifosato para erradicar cultivos ilícitos tuvo su mayor impulso en territorio colombiano desde el año 2000, en cumplimiento al denominado Plan Colombia, constituido con Estados Unidos. La estrategia permitió, entre otras cosas, impulsar una fuerte acción bilateral contra las drogas, con la recomendación que ha hecho el Ministerio de Salud de suspender las fumigaciones con glifosato. El futuro de esta herramienta de lucha contra el narcotráfico es incierto. Aunque la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer haya incluido recientemente al glifosato en su lista de herbicidas probablemente cancerígenos para el ser humano, es innegable que el plaguicida ha servido como arma para erradicar los cultivos de planta de coca, amapola y marihuana. En el caso particular de Colombia, las fumigaciones con el químico están aprobadas desde 1984, pero fue desde el año 2000 que el acuerdo bilateral con Estados Unidos, denominado Plan Colombia, convirtió al uso del glifosato en un aliado fundamental del Estado. La aspersión aérea le ha permitido a las autoridades del país suramericano fortalecer su lucha contra el narcotráfico, la fuente de financiación de grupos terroristas y bandas del crimen organizado. El Ministerio de Defensa reconoce que esta técnica para combatir los cultivos ilícitos evita los peligros que conlleva la erradicación manual por las minas antipersonal y otros tipos de explosivos instalados por agrupaciones criminales. Lo único cierto es que nosotros vamos a seguir evaluando estrategias, distintas alternativas y distintas fórmulas, porque no podemos permitir que termine beneficiándose es la delincuencia, la criminalidad y el terrorismo. Según informe de la Casa Blanca, las aspersiones sobre los cultivos ilícitos en territorio colombiano permitieron que estos pasaran de 167.000 hectáreas a cerca de 78.000 entre 2007 y 2012. Y según cifras estimadas por fuentes del gobierno colombiano, desde 1999 hasta 2014 se han erradicado con glifosato al menos 1.700.000 hectáreas. Tendremos que seguir hasta que el señor presidente tome alguna determinación, y lo que hay que hacer es hacerlo con la mayor efectividad posible. Ante los resultados obtenidos con esta estrategia, en la que el gobierno estadounidense proporciona 14 aeronaves, aumenta el debate sobre si debe suspenderse el uso del glifosato, como lo ha recomendado el Ministerio de Salud, tras las advertencias de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, adscrita a la Organización Mundial de la Salud. A esta hora integramos en Bogotá, Colombia, a Marta Lucía Ramírez. Ella es candidata presidencial de Colombia por el Partido Conservador y exministra de Defensa. Doctora Marta Lucía, bienvenida al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Buenas noches a toda su audiencia, también acá en NTN, en el Canal de las Américas. Doctora Marta Lucía, ¿cuál es su opinión? Hay un informe de la Organización Mundial para la Salud que ha dicho que el glifosato puede generar cáncer en seres humanos, pero si el gobierno llega a tomar la decisión de suspender las fumigaciones con glifosato en Colombia, ¿qué implicaciones tendría en términos de la lucha, en términos que tienen que ver con la lucha contra las drogas? Pues mire, Jefferson, a mí me preocupa muchísimo la improvisación del gobierno en esta materia, porque este debate no es nuevo, porque desde hace bastante tiempo se viene planteando la preocupación sobre el impacto que tiene la fumigación aérea para la salud de las poblaciones afectadas, y sobre todo porque el gobierno sabe muy bien que hubo que suspender estas fumigaciones en la frontera con Ecuador justamente a raíz de un fallo de la Corte Constitucional y una jurisprudencia ya existente sobre esta materia, de tal manera que lo lógico era desde entonces comenzar a identificar alternativas, o bien otros químicos que se puedan fumigar aéreamente, o bien de qué manera combinar entonces la erradicación manual con la sustitución de cultivos. Lamentablemente estamos viendo otro de estos casos en donde todo se deja al garete para salir entonces a buscar un plan de choque. Pero aquí el plan de choque es algo muy grave, porque realmente el país no tiene una buena alternativa. Aquí la opción de que se enferme la población de cáncer es una opción totalmente inaceptable, pero la opción de que Colombia esté inundada en droga es también inaceptable, y ya está demostrado en esa zona de la frontera con Nariño, en donde se dejó de fumigar, es en donde más ha crecido el cultivo de coca durante los últimos 2 años, al igual que en la zona del Catatumbo,
donde también se dejó de fumigar por cuenta de una decisión presidencial. A Colombia no le pueden plantear este panorama de que entonces ahora acá, después de haber pasado durante 15 años en una estrategia exitosa, con todas las limitaciones que tiene, entonces ahora nos vamos a inundar de coca. Eso no es aceptable. Señor Velasco, ¿cuál es su opinión? ¿Es una improvisación del gobierno tal como lo argumenta la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez? Yo creo que la doctora Marta Lucía tiene un elemento que hay que reconocérselo. Desde el auto que ella habla de la Corte Constitucional, el 073 del 2014, el gobierno debió entender lo que se venía, porque ya habían una serie de investigaciones que apuntaban a ese objetivo. Aquí no hemos hablado de una investigación muy importante, que es la que hizo Adriana Camacho y Daniel Mejía. El último es el director del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, una universidad muy reputada en Colombia. Oigan lo que dice ese estudio, este es concluyente, este no es de probabilidades, sino concluyente. Se pudo comprobar que el glifosato aumenta las probabilidades en un 10% de sufrir lesiones dermatológicas y abortos no deseados. Y este estudio es de hace un tiempo. Entonces yo sí creo que desde entonces el gobierno debió prepararse para tener una estrategia que frenara el crecimiento de cultivos ilícitos. No solo una estrategia de interdicción, no solo de atacar los cultivos, sino de darle opciones a la gente. Y en eso nos hemos quedado cortos. De manera que no desecho de todo la crítica a la doctora Marta Lucía, pero también digo algo. Es evidente que el ministro de Salud tuvo que producir esta carta porque es la primera vez que la Organización Mundial de la Salud califica el glifosato como un agente probablemente cancerígeno. Él no podía simplemente quedarse callado y no hacer nada. Hizo lo que tenía que hacer. Doctora Marta Lucía Ramírez, y en lo que tiene que ver con otra crítica en la que ha puesto gran énfasis el Procurador General de Colombia, en lo que tiene que ver con la coincidencia que hay entre los tiempos, el aumento de la producción de cocaína en algunos sectores de Colombia y la relación que ese aumento tendría con los diálogos de paz que adelanta el gobierno colombiano con el cártel de drogas más grande que existe en este momento en Colombia, que son las FARC. ¿Usted cree que existe una relación entre estas dos variables? Pues mire, son coincidencias muy desafortunadas. Yo saludo al senador Velasco y le quiero recordar también algo que él mencionaba, es que la producción de droga va de la mano de la pobreza de las zonas rurales. A diferencia de lo que sucede con la guerrilla, hay gente que dice el hecho de que haya pobreza no necesariamente significa guerrilla, pero el hecho de que haya pobreza sí, lamentablemente, en muchos casos significa que haya producción de narcotráfico. Luego aquí se necesita toda una estrategia integral, simultánea y además urgente para lograr un verdadero desarrollo agrícola rural, una política agrícola que genere producción de alimentos, que genere cultivos que sean rentables, que genere cadenas de valor agroindustrial para generar empleos en el campo. Y estoy completamente convencida que en este tema desafortunadamente nos ha cogido el tiempo como en tantos otros temas. Yo realmente sí creo que es una circunstancia lamentable y una coincidencia desafortunada. Por otra razón, es que recuerden ustedes que en los famosos temas pendientes del capítulo del narcotráfico, una de las anotaciones que hace Tony López, que es un periodista muy cercano a las FARC, las hizo en un medio de comunicación bastante conocido, él dice, en los asuntos pendientes para las FARC, un tema sine qua non es la suspensión de la fumigación aérea con glifosato. Entonces no es que se lo esté inventando nadie, es que está escrito por gente que conoce la mentalidad de las FARC. Y hay varias declaraciones hechas desde La Habana en donde ellos reiteran que solicitan que se deje de fumigar con glifosato. Yo no quisiera decir que el gobierno lo hace como consecuencia de lo de ellos, pero sí hay una coincidencia desafortunada. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, yo supongo que lo procedente entonces será que van a prohibir el glifosato en el mundo entero, porque lamentablemente entonces eso es un químico que se utiliza también para los cultivos legales, para el arroz, para muchos alimentos. Entonces, si es dañino, si es cancerígeno para unos cultivos, también tiene que serlo para otros. Yo creo que aquí tenemos que ver qué sucede en este debate a nivel internacional, porque lamentablemente en esto no hay una última palabra. También hay estudios científicos que dicen que no está comprobado, pero yo estoy de acuerdo en que si existe, aunque sea la duda, y ya la advertencia a la Organización Mundial de la Salud, creo que lo ético, lo razonable, lo humano, lo responsable es abstenerse de seguir fumigando, pero es intensificar al máximo entonces la prevención
con mucha más política agrícola y con una verdadera erradicación y sustitución de cultivos urgente. Doctora Marta Lucía, le quiero preguntar desde su experiencia como ministra de Defensa sobre una apreciación que hizo el Procurador General. El Procurador ha dicho que si se llega a suspender la fumigación con glifosato, Colombia nadará en cocaína. ¿Usted qué opinión tiene de esa afirmación? Pues Jefferson, acabo de decir, si ya existe una comprobación con datos estadísticos que acepta el propio gobierno, que lo reconoce el propio ministro de Defensa, de cómo ha aumentado exponencialmente la producción de drogas. Que fíjese que dice que las hectáreas sembradas pasaron de 85.000 a 112.000 hectáreas apenas en un año. Imagínense usted lo que nos puede suceder en 5, en 6, en 10 años. Es que aquí debemos dejar de ser tan cortoplacistas y es imaginarnos qué tipo de país vamos a tener en 5 o 10 años si sigue esta actitud blandengue frente al combate a las drogas que tenemos que seguir haciendo en Colombia. Y otra cosa importante, Jefferson, hay un informe del Ejército Nacional que muestra cómo los ingresos que ha recibido las FARC por concepto de la droga pasaron de 890.000 millones de pesos a 1.8 billones de pesos. ¿Usted qué cree que están haciendo con esa plata? ¿Será que estarán abriendo escuelas? ¿Será que están ayudando a hacer puentes en las zonas rurales? No, eso es plata que utilizan las FARC para sostener su equipo armado, para seguir reclutando niños, para estar entrenando niños combatientes de esos 2.000 niños que tienen en esas filas. Aquí darle recursos a las FARC por parte de esta política blandengue en materia de narcotráfico no significa otra cosa que conducir al fortalecimiento de ese grupo guerrillero, ilegal y terrorista. Senador Velasco, le planteo el mismo interrogante que le hacía a la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez. ¿Hay alguna relación entre esta decisión que toma el presidente Juan Manuel Santos y esos diálogos de paz, teniendo en cuenta esas voces que han hecho énfasis en ese punto, que para las FARC era prácticamente una de sus principales peticiones que se suspendieran esas aspersiones aéreas con glifosato? Yo no creo. Yo creo que aquí lo que es claro es que hay una recomendación de una agencia de la Organización Mundial de la Salud, que hay un estudio de la Universidad de los Andes, de las más prestigiosas de este país, que señalan, uno, la recomendación de la OMS diciendo el glifosato es probablemente cancerígeno. Yo le hago una pregunta a quien nos está viendo en este momento. Está usando una crema dental, la que siempre usan, y sale una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que dice que esa crema puede ser cancerígena. ¿La vuelven a usar al otro día? La frenan inmediatamente. Segundo, ¿qué pensarían ustedes si el perfume o el desodorante que usan puede incrementar las posibilidades de abortos no deseados o las posibilidades de problemas en la piel? ¿Lo siguen usando? Bueno, es que eso es lo que acaban de salir en dos estudios, uno de la Universidad de los Andes, otro de la Organización Mundial de la Salud. Lo que quiere el gobierno es frenar. Es más, no me gustó la declaración del señor ministro de Defensa. ¿Cómo así que vamos a ver? Perdón, señor, le están diciendo que ustedes están haciendo aspersiones aéreas con un producto que tiene ya comprobado efectos en abortos no deseados y en problemas dermatológicos, que es evidente que en los animales causa cáncer y que es probable que en los seres humanos causa cáncer. ¿Qué están esperando? Yo estoy más en la tesis que acaba de plantear la señora excandidata presidencial del Partido Conservador, la doctora Marta Lucía, diciendo, hombre, si hay evidencias, frenémonos. Claro, hay que hacer otra estrategia para que no crezcan los cultivos. Algunos dirán que es solo la estrategia de la interdicción y de los ataques armados a los cultivos. Otros decimos que hay que tener mano dura en ese sentido, pero especialmente darle una salida al campesino. Démosles opciones, démosles una mínima infraestructura para que puedan pasarse a otros cultivos. Démosles posibilidades distintas a la droga y a la minería ilegal, y a lo mejor nos irá mejor. Candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, adelante. No, es que le quería hacer un comentario a lo que acaba de decir el senador. Mire,
Yo creo que en materia de salud y todo lo que tenga que ver con la vida y la salud humana, la actitud responsable de cualquier Estado es prevenir, es evitar, es minimizar cualquier riesgo. Sin embargo, también tratándose del riesgo que significa para todo un país quedar inmerso en el cultivo de la droga, en el narcotráfico, también pienso que hay una obligación ética, moral, legal, de evitar los riesgos y de tratar realmente por todos los medios de frenar esta producción de droga. Está demostrado el incremento exponencial de la producción de coca en un año en las zonas donde se ha dejado de hacer la aspersión aérea. Entonces aquí hay que sopesar las dos cosas. Él decía, si le dicen que la crema dental puede ser cancerígena, es cierto, pero también recordemos, muchas veces hay un montón de anuncios, dicen, hay ciertos alimentos que pueden producir cáncer, hay ciertas bebidas que pueden producir cáncer. Uno tiene que lograr que las autoridades de salud también digan en qué condiciones, en qué cantidades, porque repito, es que hay que advertir entonces que no se puede volver a utilizar glifosfato, si es que aquí muchos de los agricultores colombianos utilizan el glifosfato para sus cultivos lícitos. Segundo, yo quiero insistir en algo, aquí hay coincidencias desafortunadas, pero es cierto que las FARC ha venido insistiendo, primero, en que aquí hay que legalizar la producción de coca. Segundo, en que aquí hay que aceptar que hay una cultura y que por ancestros culturales y por las raíces indígenas tenemos que tener una producción de coca. Tercero, que es que para usos medicinales también se debe aceptar una producción de coca. Y este lenguaje de las FARC, porque hay que saber leer el lenguaje de ellos, es bastante sinuoso. Y ellos entonces han llegado en el texto del narcotráfico, que ya es uno de los acuerdos firmados, ellos mencionan allí que hay que limitar la producción de droga que para uso ilícito, la coca para uso ilícito, haciendo como esa distinción de que es el uso lo que le da la ilicitud. No, la ilicitud se la da el producto. Cualquier producción de coca hoy en Colombia es ilícita, no está permitida, ni para fines medicinales, ni por razones culturales o ancestrales. Aquí no nos pueden ir llevando con este tipo de mensajes ambiguos y sinuosos a que Colombia termine infestada en coca, porque lo cierto es que si esta estrategia en la lucha contra las drogas ha tenido fallas, y las ha tenido, también es cierto que lo único que a Colombia le ha resultado hasta ahora ha sido la fumigación y el ataque frontal a toda esta producción de droga en Colombia. Candidata, tengo que hacer ya una última pausa comercial. Yo le agradezco que nos haya acompañado desde la ciudad de Bogotá. Usted nos ha dicho que nos puede acompañar por un corto tiempo. Le agradezco que haya estado con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias. Un saludo al senador Velasco y a su audiencia. A usted, es candidata presidencial. Senador Luis Fernando Velasco, también le agradezco a usted que haya estado con nosotros. Era importante también conocer esos argumentos de quienes defienden desde el Congreso esta solicitud, este planteamiento que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno. Mil gracias, Jefferson, y mil gracias a la doctora Marta Lucía, al doctor Barguil y a todos los que nos han acompañado. Nosotros hacemos una última pausa y cuando regresemos estaremos revelándoles unas imágenes que hoy han captado la atención en Colombia y en el continente americano y tienen que ver con una primicia, con una exclusiva que presentó Noticias RCN de Colombia, en la que logró mostrar la forma como una avioneta que realizaba estas operaciones de aspersión con glifosato en el sur de Colombia fue atacada por el grupo terrorista de las FARC. Una pausa y ya regresamos a la parte final. Estaremos con Juan Pablo Sánchez, que fue el periodista que logró estas imágenes en exclusiva. Una pausa y ya regresamos al programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.